Sin más preámbulo, quiero presentar al doctor Brasil Acosta Peña, un excelente amigo del Liceo Universidad Pedro de Gante y además con calidad humana y modestamente, no lo va a decir él, pero yo sí lo voy a decir, es una persona muy sabia que ha tenido muchísimos cargos. Vamos a darles un fuerte aplauso, por favor. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y bueno, nuestro anfitrión esta mañana, el CEO Francisco Alvarado Godínez, en representación de nuestro director general, el ingeniero Mario Javier López Pérez, en representación el licenciado Francisco Alvarado Godínez. Bien, como dije que yo nada más soy metiche, ya hablé mucho, voy a usar la palabra a Rubios para que ellos conduzcan el evento. ¿Qué tal? Buenos días a todos. A nombre de la Universidad del Liceo Universitario Pedro de Gante, de la comunidad estudiantil, le damos la cordial bienvenida para que nos comparta un poco más de lo que es el tema que nos va a dar, que es en el ámbito económico, como ya sabemos, pero más enfocado a que es el Día Internacional de la Mujer. De antemano le agradecemos que se preste un poco de su tiempo para compartir esta sabiduría que precisamente mencionaba el doctor Valtierra con nosotros. Tal vez no pueda expresar toda la que pudiera hacer, pero a lo mejor un poquito nos podrá agradecer, ¿sí? Bueno, hago uso de la palabra a mi compañera Elizabeth, que es la que va a recitar un poco de su gran currículum que goza el doctor Brasil Acosta Peña. Muchas gracias. Nuevamente, de antemano, bienvenido, doctor. Bienvenidos alumnos, profesores, autoridades que se encuentran en este lugar. Como dijo bien mi compañero, vamos a hacer una pequeña síntesis, muy pequeña, de lo que ha sido su trayectoria, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, es orgullosamente texcocano. Tuvo un doctorado en Economía en el Colegio de México. Tuvo un Premio Nacional de Economía en el 2010. Tuvo una maestría en Economía en el Colegio de México 1999, ingeniero agrónomo, especialista en Economía Agrícola, Universidad Autónoma de Chapingo. En experiencia laboral, ¿verdad?, que es lo que más hemos notado como público o como ciudadanos. Bueno, diputado federal, 2012-2015, rector honorario Centro Universitario de Tlacael, profesor investigador, Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, nivel maestría y licenciatura. Profesor del Colegio de México, investigador asociado del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales y profesor y director de la Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano. Muchísimas gracias. Como siempre agradezco y celebro, digamos, la disposición que tiene la universidad, Liceo Fray Pedro de Gante, y por supuesto el doctor Valtierra, muchísimas gracias. Siempre me pone retos porque yo no soy especialista, yo soy economista, y luego me habla de que pues quiere temas relacionados con el medio ambiente y ahora sobre el Día Internacional de la Mujer. Pero como estudié también por mi cuenta filosofía, pues algo me ha de servir, y entonces yo le dije con mucho gusto, veamos el tema económico en relación con la mujer, y yo le agradezco como siempre esa disposición, querido doctor. A las autoridades también les agradezco, a los alumnos que el día de hoy están acá, cumpliendo una responsabilidad académica, pero con el propósito de que de alguna forma este tipo de actividades pues les den criterios para que ustedes con esos criterios lleguen a un conjunto de valoraciones que les puedan ser útiles en su vida profesional y personal. Entonces, en ese sentido yo agradezco a todos ustedes su presencia y vamos pues, como dijo el guajolote, pues vamos al grano, a lo que hoy nos toca. Vamos a trabajar el tema del Día Internacional de la Mujer, pero en específico vamos a trabajar el tema de la participación de la mujer en el sector económico.
Ese es el tema del día de hoy. Entonces, yo quiero remontarme a la historia del propio hombre. Hay un investigador que señala que el día 8 de marzo del año de 1908 es el día en el que fueron reprimidas 146 trabajadoras que protestaban por las malas condiciones tanto de salario como de trabajo, y les lanzaron bombas incendiarias, y entonces eso generó pues muchísima rabia, mucha controversia, y a partir de esto, y hay otros autores que dicen que más adelante, también en Nueva York, por principios del siglo XX, hubo otra movilización en la que también las mujeres fueron brutalmente castigadas por la policía. Entonces hay varias versiones en torno al día, pero al final de las cuentas, a través de la ONU se establece que sea el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero todo basado en una protesta. O sea una u otra, la protesta por los malos tratos que las mujeres vivían es lo que impulsa al Día Internacional de la Mujer. Bueno, Lewis Henry Morgan fue un investigador que tiene un libro que les recomiendo que se llama Ancient Society, o la sociedad antigua. Entonces él hace un análisis de cómo era la sociedad en sus orígenes, y esto a nosotros nos debe de ser de utilidad, porque si partimos de allí vamos a poder entender bien a bien qué es lo que hoy tenemos. Entonces él nos dice, la sociedad antigua se forma de una relación gregaria. Si ustedes se fijan, nosotros como seres humanos no tenemos garras, no tenemos dientes filosos, no tenemos algún tipo de ponzoña o veneno, ¿verdad? Bueno. Dejémoslo así. Pero no somos, si ante un león, 1 a 1, frente a frente, ¿quién gana? Pues el león. O sea, nosotros no podemos correr. ¿Qué es lo que nos salvó en medio de todas las vicisitudes y dificultades del clima y del enfrentamiento con las fieras? El carácter gregario de la sociedad. La sociedad tiene un carácter gregario, es decir, tiene que estar sumamente unida, sumamente relacionada, y esa es una de las características más importantes de la sociedad, nuestra sociedad. Hoy en día nosotros, ese Robinson Crusoe que puede vivir en una isla solo es un rollo, es solamente una ilusión. En realidad nadie puede vivir sin la sociedad en esta vida. Es más, el ser humano es el único animal que después de nacido, si no es recogido por su madre, no se sustenta solo. En cambio, un caballito sale del vientre de la madre y anda caminando al ratito. Pero nosotros no, nosotros dependemos. Hasta ese nivel ha llegado el carácter gregario del hombre. Pues bien, esos eran nuestros orígenes. Los matrimonios que se celebraban entre nuestros antepasados eran matrimonios grupales. O sea, no había monogamia, no había uno contra uno, sino eran todos contra todos. Y no había celos, eso dice Lewis Morgan. No podía haber celos, porque si hubiera celos, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, los perritos son bien amigos cuando no hay perra en celo, ¿sí o no? Son cuates y andan jugando. ¿Qué pasa cuando entra la perra en celo? Los amigos se vuelven enemigos, hay celo, eso es el celo. Y es el celo por el más fuerte. Entre nuestra raza de monos antropomorfos, dice Morgan, no había celo. Entonces, todos se relacionaban con todos sexualmente y no había enojo, no había problema, no había dificultad. Entonces, eso nos llevó, lo que vamos a ver enseguida, a un privilegio muy importante de la mujer, porque nadie sabía quién era el padre, obvio.
pero todos sabían quién era la madre, porque al nacer inmediatamente la madre recogía al niño, inmediatamente. Entonces, los que eran los padres, ¿qué eran de los niños? Tíos, así decía Lewis Morgan, sus tíos, es mi tío. Pero él es hijo de fulanita, hijo de sutanita, hijo, y entonces ahí surgió el derecho materno. Entonces el origen de nuestra sociedad es una sociedad con derecho materno. Así surge la sociedad. Eso es lo primero que hay que entender. Ahora bien, la mujer, por ejemplo, en los roles tan importantes que tiene que jugar, uno de ellos dice es que la agricultura la descubre la mujer. ¿Por qué? Por la primera división social del trabajo, que también vamos a ver enseguida, puesto que el hombre tiene la obligación de ir a la casa a cazar y la mujer, al quedarse a resguardar a los pequeños, entonces tiene más tiempo de que si se cae una semilla de frijol, ve cómo brota y al rato ve cómo florece y al rato ve cómo tiene frutos y al rato ve cómo salen un montón de frijolitos. Tiene la capacidad. Entonces dice que la del descubrimiento de la agricultura lo da la mujer. O sea, nada más para que veamos el papel tan importante que tiene en la historia de la humanidad la mujer. Pues bien, precisamente el matriarcado o el derecho materno es el que se marca como una de los inicios de nuestra sociedad. La mujer era muy respetada en nuestros orígenes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que cambiaran las cosas? Eso es lo que vamos a ver enseguida. Yo les respondo de antemano, la economía. El interés económico cambió la relación que había entonces. Bueno, por cierto, esto que está aquí, es Juchitán. No sé si han ido a Juchitán, pero yo que he estado allí, la mujer es ahí la que manda. Ahí manda la señora y el señor se alinea. Entonces ahí priva todavía el derecho materno en Juchitán. Son las que mandan, son las que a las fiestas van muy bien vestidas con este tipo de atuendos, hermosísimos y caros. Y el señor va con una camisa sencilla y un sombrerito y listo. O sea, no van adornados. Todavía tenemos esas características en nuestro país. La primera división del trabajo. En la sociedad, la primera división del trabajo que se da es esta. Los hombres a la casa y las mujeres a la casa. Sí, los hombres a la casa con Z, les toca cazar el mamut. Fíjense, aquí encontramos en Tocuila y en Atenco, de hecho el mamut que está en el Museo de Antropología e Historia fue encontrado en Santa Isabel Ixtapan, en Atenco. Y eso es porque lo llevaban a las orillas del pantano para que se atorara el pobre mamut. Y ya atorado era más fácil lanzarlo, o sea, echarle lanzas. Entonces, así es como le hacían. Pero aquí no vemos mujeres trabajando. Ni podíamos exigir que hubiera mujeres. Imagínense que ahí salieran unas con el tema de la igualdad. Yo quiero cazar mamuts. No manches, no se podía. O sea, ¿por qué a mí me discriminan? No. El rol así no podía ser. La naturaleza obligó a ciertas condiciones objetivas, pero no se debe de ver como un problema. Hay que ver la historia. Es que la historia así lo llevó. Así llevó el proceso. Ahorita van a ver por qué ahora surge el término de la igualdad. Es que la igualdad es un interés económico, que las mujeres participen en la economía para que también generen ingresos. En realidad ese es el fondo del fenómeno. Ya lo vamos a ver. Bueno, las mujeres a la casa. O sea, la mujer tenía que quedarse en casa al cuidado de los hijos. Esa era la cuestión y era una división natural. Primera división del trabajo era una división natural. No había fábricas, no había internet, no había nada. Estas eran las condiciones. Entonces no podemos decir que haya habido de origen en la primera división del trabajo un carácter machista. Y repito que no, porque la sociedad en la sociedad antigua privaba el derecho materno, según Lewis Morgan. Ahora bien,
¿Qué es lo que hace que cambien las cosas? Lo que hace que cambien las cosas es el excedente económico. Con el descubrimiento de la agricultura y el descubrimiento de la ganadería, entonces las sociedades producen más de lo que necesitan ellas para consumir. Entonces sobra. ¿Y qué hacemos con lo que sobre? ¿Qué se hace cuando algo sobra? ¿Se guarda o se comercia? Exactamente. Entonces surge el comercio y al surgir el comercio empieza el intercambio y al surgir el excedente económico, como es el caso, por ejemplo, de buenas producciones de trigo o buenas producciones, miren, de borreguitos, imagínenselos en barbacoa. Bueno, estamos en Texcoco, ¿qué quieren? Lo que quiero decir, pero antes de que se los imaginen en barbacoa, tomen en cuenta lo siguiente, ¿cuánto tiempo nos tardamos nosotros en reproducirnos? 9 meses, ¿no? Y un periodo más o menos como de otros 3 para que la mujer esté en condiciones de volver a procrear. Entonces estamos hablando de que cada cría 1 año. En cambio, los borreguitos tienen a veces hasta 2 crías por año o hasta 4 si salen de a 2, ¿no? Ahora los conejos y los peces tienen reproducciones hasta de 200 hasta 300 alevines por vez y las tilapias tienen cada 2 meses una producción. O sea que sí hay pues características de muy alta reproducción, de manera que las poblaciones animales y las poblaciones vegetales crecían más rápido que las humanas. Entonces había excedente económico. Pues el excedente económico con la agricultura ya no era necesario ir a cazar, ya nomás agarraba que está aquí y a la barbacoa. O sea, ya no había necesidad de ir por los mamuts, ya aquí me podía quedar. Entonces, antes necesitaba 100 hombres para cazar. Ahora ya no necesito más que 1 para que cuide a todo al borreguillo, a las borregos, nada más. Eso es lo que se necesita. Entonces surge el excedente social, es decir, hay gente que se queda sin trabajo, gente que se queda sin empleo, gente que se queda sin hacer nada. Entonces, esta gente que se queda sin trabajo, sin empleo, entonces hay que darle una ocupación. Y esta ocupación es cuando la que se le da para el uso de las artesanías, la ropa, los jarritos, la construcción de casas. Entonces surgen los oficios, surge la división social del trabajo. ¿Qué es la división? La primera era la división natural, la segunda es la división social del trabajo. ¿En qué consiste la división social del trabajo? Oficios, pónganle nombre. Talabarteros, carpinteros, herreros, albañiles, todos esos oficios distinguen en la sociedad. Pues bien, en este sentido, los seres humanos empiezan a desarrollar cualidades tales que pueden ahora sí producir más de lo que ellos cuesta. Y surge entonces el sentido de la propiedad privada. Piénsenlo así. Hay quienes dicen, ¿cómo surgió la propiedad privada? Los abogados tienen una respuesta, pero la respuesta económica es muy simple, que no sé si tenga que ver con la de los abogados, ya me dirá aquí el doctor, pero la que tiene es esta. El excedente económico genera excedente de personas y las personas se dedican a la cuestión, a los oficios y con estos la división del trabajo. Entonces piensa tú eres un productor de jarritos como los de Santa Cruz de Arriba o de artesanías como los de San José Texopa, que hacen unas figuritas de barro. Están invitados a la feria del barro, va a ser entre el 18 y el 21 de marzo, ahí en San José Texopa, y ahí se ponen y venden figuritas prehispánicas muy bonitas. Ahora piensa esto, tú vas por el barro, tú amasas el barro, tú haces la figura, tú la metes al horno, tú sacas la del horno, le pones las pinturitas, la terminas, ¿qué concluyes? Si alguien llega y dice, esta figura es mía, ¿tú qué vas a decir? ¿Por qué?
Así surge el sentido de la propiedad privada. Esto es mío en los oficios. ¿Qué tal? Ahí surge. Bueno, pues la gente que se pone a trabajar, que pone a hacerse eso, empieza a generar acumulación y esa acumulación empieza a generar cambios en la sociedad. Surge entonces la propiedad privada. ¿Qué quiere decir propiedad privada? Que priva a otros de los medios. Y entonces, ¿qué resulta? Que da la casualidad de que si yo tengo propiedades, entonces quiero heredarlas, ¿no? Pero ¿a quién se las voy a heredar? Si todos se meten con todos. Entonces, ¿quién es mi hijo? ¿No? ¿Quién es mi hijo? Entonces surge el deseo de que la mujer sea solo de una persona. Así surge la monogamia, obligada por el derecho de la herencia. Pero obviamente la monogamia era para la mujer, porque el hombre no tenía nada más una mujer, tenía hartas. Aunque también dicen que la mujer se daba sus escapaditas, ahorita lo vamos a ver. Necesidad de heredar, eso es lo que obliga a la cuestión. Pues miren, cuando en la literatura queda definido el fin del derecho materno, en la obra de Esquilo que se llama la Orestíada. Es decir, es una trilogía de 3 obras que habla sobre Orestes. Les recomiendo que la lean. ¿Han leído la Ilíada, que es la guerra de Troya? Si no la han leído, léanla. Y después la Odisea, que es Ulises, el regreso a Ítaca, que es un viaje. La guerra de Troya duró 10 años y el regreso de Ulises a su casa otros 10, 20 años. El triunfo de la guerra de Troya, al triunfar Troya con el famoso caballo, que fue un ardid de Ulises, entran los aqueos y destruyen a los troyanos. Entonces, al terminar esa guerra, Agamenón, el rey de los aqueos, regresa a su patria, pero su esposa que se llama Clitemnestra, andaba poniéndole el cuerno con un tal Egisto. Eso dice la historia, léanla. Y entonces, traman para quedarse con el poder y ahora con el gobierno también de Troya, trama Clitemnestra matar a Agamenón al lado de Egisto. Entonces aquí vemos a Clitemnestra en una de las vasijas griegas contando la historia. Este es Agamenón y aquí está Egisto y ella también participa en la muerte de su propio esposo. Entonces, regresando de la guerra de Troya y de las fiestas, sopas matan a Agamenón. Entonces el hijo, Orestes, se venga. Y fíjense lo que hace. Lo que hace Orestes, que es Orestes, mata a su propia madre. Mata a su madre, pero eso era, el matricidio era muy mal visto por el derecho materno. Pero lo que sucede es que le hacen un juicio. Las que están aquí, estas que están aquí, se llaman erinias. Y las erinias están friegue y friegue al pobre de Orestes, porque son como si dijéramos su conciencia. Y él lo están, pero bombardeando, hasta que se hace un juicio en el que aparece Atenea. Aquí está Orestes, aquí están las erinias exigiendo justicia, y Atenea perdona a Orestes. Perdona a Orestes. Desde ese momento, dice ahora Federico Engels, acabó o hay un cambio del derecho materno al derecho paterno. Y ya estaban dadas las condiciones. Los reyes tenían riquezas, tenían dinero, eran los que querían heredar. Y entonces, fíjense cómo simbólicamente ahí está la muerte de la mujer, de la madre, por su propio hijo, pero en venganza ¿de quién? Del padre. ¿Se ve?
Ahí es donde está el cambio en la sociedad. Y entonces ahora sí, la mujer desde ese momento va para abajo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Bueno, triunfa la monogamia y triunfa el patriarcado. Ese es el inicio de un cambio. ¿Y la razón cuál fue? Económica. Ahora bien, esta es la monogamia, pero repito, la monogamia para el hombre, no para la mujer. ¿Quién en la sociedad incluso actual, aunque ya hay un poco más de apertura liberal, pero en ciertos sectores de la sociedad, ¿quién se ve más mal que ande del tingo al tango cambiando de pareja? ¿El hombre o la mujer? Bien, el hombre. La mujer. Incluso el mito de la virginidad, que debía conservarlo hasta el matrimonio, es para garantizar que el hijo fuera hijo de una sola persona, para poder heredarle al hijo legítimo, no solo ya las riquezas, sino después el poder. Y es lo que vamos a ver con algunos ejemplos. A las mujeres las tenían así en la época feudal, con su cinturón de castidad. Imagínense cargar eso por un año. Terrible. El marido le ponía el cinturón y se llevaba la llave a la guerra. Y si no regresaba, imagínate. ¿Eso era para evitar que tuviera relaciones sexuales la mujer? Fíjense, qué feo. Pero eso existía. A ese nivel estaba el control de garantizar que el hijo que yo tuviera fuera mío y mío, porque las riquezas que yo había acumulado y la propiedad privada que era mía, no quería que se le quedara a nadie que no fuera mi hijo. Así. Ese es el origen, pues, de la monogamia. Les doy un ejemplo de cómo efectivamente la sociedad llegó a tener un control sobre la mujer. Este que está aquí es Enrique VIII. Después de la Guerra de las Dos Rosas, él las unifica pero a fuerza, y entonces al quedarse con el poder, él anda en busca de un heredero, y sus esposas fueron 6. Catalina de Aragón, Ana Bolena, Semiur, Ana de Cleves, y luego Catalina de Howard y Catalina Parr. Tuvo 3 Catalinas, de Aragón, de Howard y de Parr. Catalina de Aragón era española y con ella tuvo una hija que fue María. Y la reina María fue reina después de la muerte de Enrique VIII, y esa reina es la conocida como Bloody Mary, la reina María, porque ella era católica y quería establecer el catolicismo en un país ya protestante. Entonces hizo muchas matanzas sangrientas. Le llaman en español María la Sangrienta. Pero bueno, ella le dio hija y entonces no quiso. Entonces Ana Bolena le dijo al rey, se enamoró el rey de ella, pero dijo, no, yo no voy a ser tu amante, conmigo te casas y yo soy virgen. Y no era cierto, ya se había metido con más de 100 en Francia. No es cierto, sí es cierto, sí, 100 se dice que eso pasó, nada más que lo tenía tan en secreto y no había internet para checar las fotos. Entonces Ana Bolena se enamora al rey, lo lleva al grado de que la Iglesia Católica no le permite la anulación del matrimonio, y entonces lo que hace es permitir nombrarse patriarca de la Iglesia Anglicana, y con eso anula el matrimonio, porque él es nombrado por Dios y entonces es el único que puede hacerlo. Anula el matrimonio con Catalina, se casa con Ana Bolena y le da una hija. Y la hija se llama Isabel I. Es la famosa reina de los mares, porque derrota a España con la famosa Armada Invencible. Mandan 300 barcos
la armada más poderosa del mundo, pero no sabían que en el Canal del Norte era medio peligroso por las aguas, y entonces hay una tormenta, chocan las naves entre ellas, se hunden 150, les lanzan barcos chiquitos incendiados y regresan 120 naves derrotadas. Y el que lo llevó a cabo fue Felipe II. Y entonces Isabel se hace muy famosa por eso. Pero bueno, ahí está. Tercero, luego Jane Seymour le da un hijo varón, pero muere a la hora del parto. Bueno, poco después del parto muere Seymour. Y era una mujer muy noble, muy decente, ciertamente. Sí, era muy decente, ya no tuvo amantes por abajo del agua. Esta Ana Bolena, sí, Catalina de Aragón tampoco. Catalina también fue una mujer recta, en ese sentido, porque también era medio, tenía sus asuntos de política. Ana de Cleves, ella se la imponen un poco a Enrique VIII y no la quiso. Entonces incluso cuando llegó nunca consumó el matrimonio con ella. Lo anuló después, pero la trataron bien, la dijeron la hermana de Inglaterra, así le llamaban. Pero luego se casó con Catalina Howard, y Catalina Howard nunca le dio hijo, pero esa Catalina Howard, esa era una revoltosa y una cascos ligeros la muchacha, pero feo. Se metía con medio mundo y además quiso más que al rey a una ayuda de cámara del propio rey. Incluso cuando le iban a degollar a la pobre, ella dijo: quiero mucho a mi rey, estimo mucho a mi rey, pero hubiera querido ser la esposa de la ayuda de cámara de mi rey. Así dijo, o sea, fiel a su infidelidad. Y finalmente se casa con Catalina Parr, con quien no tiene hijos. Entonces tiene 3 hijos, 2 hijas y un hijo. El hijo se muere a los 15 años. Entonces quedan 2 hijas, María la Sangrienta y luego Isabel I. Pues Isabel duró casi 40 años en el poder. Y fue la que hizo de Inglaterra lo que hoy es. Ahí se sentaron las bases. Pero vean cuál era el papel de las mujeres. Al final de las cuentas también ellas eran intrigosas. Ana Bolena fue una intrigosa, porque le dijo: yo soy tuya, pero hasta que sea yo reina. Pero mientras ya había tenido relaciones con medio mundo. O sea, sí, también se daban sus maneras las mujeres. Entonces, a partir del triunfo del derecho paterno, surgen los mitos en contra de la mujer. El primero de ellos y más famosos es el de Adán y Eva. ¿Quién es la culpable de que nos hayamos ido del paraíso al infierno? Bueno, a la tierra. La mujer. ¿Por qué? Según esto, la culebrita que está aquí arriba, ahí está enredada, le echó un verbo a Eva y le dijo: libérense, ¿qué andan haciendo ustedes? Entren al mundo del conocimiento, porque es el árbol del conocimiento. Y entonces Eva cae en la tentación. Y si ustedes leen a John Milton, autor del siglo XIX, él tiene una obra que se llama El paraíso perdido, léanla y van a ver. Y allí entonces lo que dice es que Adán, no es cierto que le da la manzana Eva a Adán, sino que Eva la consume, y al entrar en ese pecado, digamos, al desobedecer, Adán, que quería tanto a Eva, no la quiere dejar sola, y por eso agarra la manzana y se la come, como consecuencia. Eso es lo que dice John Milton, que es una consecuencia. Pero bueno, por cierto, ¿ya se saben cómo surgieron las vocales? Con Adán y Eva. Lo que dice, Adán le dice a Eva, y Eva, que estaba arriba del árbol, le dice, y Adán le dice, y Eva le dice, Así surgen las vocales. Bueno, eso es para que se despierten. El otro mito es el mito de Pandora, que no tiene que ver con la religión católica. Pandora es una mujer hermosísima y se la dan de regalo al hermano de Prometeo, que se llamaba Epimeteo. Entonces de regalo le dan a Pandora,
Pero dentro, o sea, el regalo de Zeus es tan perverso. ¿Cuál es el castigo que quiere imponer Zeus a los hombres? Pues que se haya atrevido Prometeo a robarle el fuego, el conocimiento a los dioses y entregárselo a los hombres. Entonces quiere castigarlo y la forma de hacerlo es a través de Epimeteo, el eslabón más débil. Entonces Prometeo le dijo a su hermano: no aceptes regalos de los dioses. Y le presentan a Pandora. Y entonces no se negó. Pues imagínate una muchachita, jovencita, hermosa, perfumada, imposible frenar, decir yo no puedo, y no pudo. La hizo suya, pero traía una cajita, una urna. ¿Qué tiene la urna? No, pues a mí me dijeron que no la abriera, dijo Pandora. Pero vamos a ver qué tiene. La curiosidad mató al gato. Y ahí va a abrir su caja. ¿Y qué creen que traía? Todos los males, todas las enfermedades del hombre. La peste, las enfermedades que nos hacen daño, todo lo traía a la caja. Sopas. Entonces vean cómo la mujer trajo los males a la humanidad. Yo no lo dije. Es el mito de Pandora y no lo escribí yo ni fue de ayer. Ahí está. Bueno, pero dentro de la caja quedó algo. Al cerrarla, porque ya que se habían salido todos los males, algo quedó: la esperanza. Y otro mito es Medusa. ¿Cómo es tan poderosa la mujer que con solo la mirada es capaz de petrificar al hombre? ¿Serio? ¿Y sí o no? Entonces, a la mujer le quitaron la fuerza bruta, la fuerza no manejaba las armas, pero la mujer aprendió a utilizar otras armas más poderosas, como la de Ana Bolena, para hacer incluso que se enfrentara al poderío español y romano, al rey de Inglaterra, nada más ni nada menos. O sea que también no me van a decir que la mujer está totalmente desarmada, pobrecita, no del todo. Y ahí está el otro mito, que es Medusa. Bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo se integra la mujer a la economía? Se integra fundamentalmente en la época de Inglaterra, al término de la manufactura. Es decir, cuando el hombre realiza las cosas con sus manos, manufactura, entonces puede y tiene que trabajar con mucha fuerza. ¿Cuándo puede entrar la mujer a trabajar sin necesidad de tanta fuerza? Porque la mujer no tiene la misma fuerza que el hombre. Para poderla poner a trabajar o hacer lo mismo, levantar motores y hacer otras cosas, sería absurdo. ¿Cómo se resuelve? Con la maquinaria. Y con el ingreso de la maquinaria entra la mujer a trabajar en Inglaterra, después de la Revolución Industrial. Entonces, vean ustedes, aquí están las mujeres trabajando ya en fábricas y aquí está un tipo nomás vigilando. La mujer trabajando y el otro nomás abriendo el hocico. Y entonces, ¿el trabajo en una máquina es fácil o difícil? O sea, ya cuando está la máquina trabajando es mucho más simple, no tienes que usar gran fuerza. Entonces, ¿es mejor pagado un trabajo simple o un trabajo complejo? El trabajo complejo es mejor pagado, el trabajo simple es mal pagado. A la mujer le pagaban poco. Pero la mujer, como tenía que alimentar a sus hijos y al esposo no le daban chamba porque ya había máquinas, entonces ¿qué hacía? Se veía obligada a degradarse y a trabajar, aunque por poco, con tal de que sus hijos comieran. ¿Saben qué les daban de comer a sus hijos las pobres madres inglesas? Opio, para que no lloraran. Opio. El opio es una droga.
Entonces le daban droga a los niños para que no lloraran, porque no tenían que darles de comer. Así de terrible la cuestión de las… Pero eso no solamente afectaba a las mujeres, también a los hombres y a los niños. En la Segunda Guerra Mundial, a las mujeres les dieron la tarea de poner las ojivas para las bombas y otras tareas, pero obviamente tan sencillas que no les pagaban mucho. Así entró la participación de la mujer. Entonces, ¿qué surge después de todo esto? Machismo y discriminación. Claro, ya cuando el hombre, el derecho paterno es el que predomina después del triunfo del paternalismo, entonces eso simplemente deriva en toda la sociedad. Como los grandes capitalistas son varones, entonces la mujer no entra en el juego, tiene que estar a la saga. Los 10 hombres más ricos del mundo son hombres, porque son los que tienen el poder hasta ahorita. Vamos a decir, no distribuyen, sigue teniéndose la misma condición. Entonces, a la mujer se le pega, hay violencia intrafamiliar y a la mujer se le ponen a hacer todas las tareas del hogar y no se le paga, que es lo que reclaman las mujeres. Ahora están queriendo ponerle un pago a esto, se llama empoderar a la mujer. Eso es lo que propone la OCDE y la ONU, darle dinero por retribución por estas labores. Y esto hasta en México, aquí el Estado de México lo llevaron a un programa social que se llama Salario Rosa. Pero bueno, también el Progresa, también el Oportunidades, también ese tipo de programas tienen que ver con esa filosofía. El Progresa se le da a las mamás, no a los papás. ¿Por qué? Porque se supone que la mamá cuando recibe el dinero no se lo gasta en vino. En cambio, si se lo dieras al papá, ya estuviera en la cantina y ahí se hubiera gastado. Entonces hay que empoderar a la mujer. Pero el empoderamiento de la mujer trae varias consecuencias. Las consecuencias de que se empiezan a rebelar las mujeres porque ahora tienen poder económico y entonces empiezan las pugnas en la casa. Porque aquí el dinero, el que paga, manda. Pero si el hombre ya no paga, entonces ya no manda. Y entonces ahí vienen las pugnas. Y dicen, no, tú no me mandas. Pero ahora sí, ¿quién es más fuerte? Agarrados a golpes, ¿quién gana? Hablando ya normalmente el hombre. Entonces, ahí es donde está cómo el empoderamiento económico genera la división interna. Pero ¿quién es el que destruye a la familia? ¿Lo destruye la falta de unidad familiar? No, es la economía. Hay que ir a trabajar y eso es lo que vamos a ver en unos momentos. Con el avance del empoderamiento de la mujer en el 48, las mujeres tienen derecho a votar a través de la Carta Magna en la ONU, a través de una carta en la ONU, y en México en 1953 es cuando la mujer tiene derecho a votar. Hoy, la verdad es que ahora están metidos en un embrollo porque la mitad de los candidatos tienen que ser hombres, la mitad de los candidatos tienen que ser mujeres, el 30% están enredados. Porque hay muchas mujeres que no quieren participar porque dicen, yo que sé de política, pero tiene que ser mujer. Y eso dice la ley y ahora te aguantas. Bueno, para terminar, algunos datos muy sencillos. 83% de las mujeres son trabajadoras domésticas, de las mujeres que trabajan. Otro dato, porcentaje de las mujeres que están en alta dirección del 2004 al 2014, una década, no rebasa el 24%. De cada 100 puestos de alta dirección, 24 son mujeres. Otro dato, en México, la mitad, un poquito más de la mitad son mujeres y los demás hombres. 61.4 millones son mujeres en México. Otro dato, distribución porcentual de las causas de muerte. Las mujeres se mueren más de la circulación, más de las nutricionales. Somos el país número 1 en obesidad en mujeres. En tumores, 15%, sistema respiratorio 8.7%, y ya de los demás, salvo otras enfermedades, las mujeres son más afectadas. Otro dato, 10.6% de las mujeres son analfabetas funcionales, 8.7% de los hombres. Eso quiere decir que las mujeres no tienen acceso a la educación. Otro dato,
16 de cada 100 mujeres tienen estudios de licenciatura, maestría o doctorado. Muchas mujeres en México no tienen acceso a una carrera. Ese es otro dato. 92.5% de las mujeres saben leer y escribir. Ya es mejor el dato. A partir de los 80s del siglo pasado, la mujer se puso a trabajar porque fue necesario, ya que el sueldo del marido no ajustaba debido a la inflación. Entonces las crisis obligaron a disgregar a la familia. Entonces trabaja el esposo, trabaja la esposa, los hijos van a la escuela o trabajan. Y esa es la realidad. La población de las mujeres en edad productiva ascendió a 40.6 millones en México en el 2015. Es decir, 66.1 del total de la población de mujeres. O sea, la participación de las mujeres en el sector económico hoy es muy grande. 40.6 millones de mujeres trabajan en México. La tasa de participación en la economía es del 43.9 de la población económicamente activa. O sea, ya está casi micha y micha, aunque no en los salarios. Los salarios del hombre y de la mujer por hacer lo mismo son menos para la mujer que para el hombre. Eso es un tema. Aquí doy algunos datos en el tercer trimestre del 2016. De 19.9 millones eran las mujeres que estaban ocupadas. 8 de cada 10 ocupadas en el sector de servicios. O sea, comerciantes 36%, servicios diversos 19.3% y servicios sociales 16.8%, restaurantes y servicios de alojamiento 14.3%. 17.1% de las mujeres estaban en el sector secundario, o sea, en la manufactura, y 3.8% en el sector primario, en la agricultura. O sea, lo que quiere decir es que la mayoría de las mujeres estaban ubicadas en el sector de servicios. ¿Sí? Este otro dato, de las mujeres ocupadas, 23.3% trabajan por cuenta propia. O sea, de cada 100 mujeres, 23 trabajan por su cuenta propia. Y luego, empleadoras son 2.3%, o sea, son emprendedoras, son muy pocas, ¿se fijan? 2.3%. Y 7.5% no recibe remuneración por su trabajo. 2 de cada 3 mujeres ocupadas son subordinadas y remuneradas. De ellas, 37.7% no cuentan con acceso a servicios de salud como prestación laboral. O sea, está feo. 41% labora sin tener un contrato escrito. O sea, de 100 mujeres que trabajan, 42 mujeres no firman contrato. Entonces, si las corren, ¿les van a dar prestaciones? Nada. Ahí está la realidad. 33% no cuenta con prestaciones laborales. De cada 100 mujeres, 33 no reciben prestaciones de ningún tipo y solo 1 de cada 2, 50%, goza de vacaciones pagadas. La mitad de las mujeres tienen vacaciones pagadas, la otra mitad no. Y 62.6% recibe aguinaldo y 16.9% reparto de utilidades. O sea, la cosa está fea. La duración de la jornada, lo doy en estos términos. Dice la OCDE, en México, los trabajadores tienen las jornadas más largas. El hombre trabaja 10 horas diarias, la mujer 12. O sea, en México trabaja más la mujer que el hombre. O sea, las jornadas son extenuantes, pagan menos. ¿Y por qué la resistencia? Pues porque al final de las cuentas tiene que darle de comer a sus hijos. Y la madre hace lo que sea para atender a sus hijos. 1 de cada 2 estudiantes de nivel superior es una mujer. Hoy ya la mitad y la mitad son hombres y mujeres en el nivel superior. Eso sí es cierto. Bueno, ella es mi mamá, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias.